hoy nos encontramos con el doctor, médico veterinario y zootecnista de la Universidad de Córdoba, el profesor Palomino, y vamos a hablar sobre la enfermedad genética translocación robertsoniana 129 en bovinos. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es la translocación robertsoniana 129 en bovinos? Bueno, en bovinos y en todas las especies domésticas encontramos diferentes problemas de tipo genético y de tipo cromosómico, como diploidías, trisomías, poliploidías, que son alteraciones de número. Pero en bovinos encontramos una condición que es la translocación robertsoniana 1-29, que se presenta porque los cromosomas en los bovinos son todos acrocéntricos, excepto los cromosomas sexuales. Entonces eso predispone a que en el proceso de diferenciación de los cromosomas en el ciclo celular y concretamente en la mitosis, unos cromosomas más grandes se puedan unir con cromosomas más pequeños. Es decir, en este caso, un cromosoma, un miembro del par de un cromosoma 1 se puede unir con un miembro del par del cromosoma 29. Entonces pareciera que hubiera un cromosoma que tiene otra estructura, pero es realmente que se han pegado, se han unido. Entonces cuando vamos a buscar los pares en el cariotipo, entonces no nos aparecen, están unidos. Esa condición se conoce como translocación robertsoniana 1-29 y está muy documentada en Europa. Estuvo muy documentada en los años 70 a los 80, y la hipótesis planteada por los investigadores en Europa era que estaba relacionada con la disminución de la fertilidad de las razas europeas. Según los estudios, pues sí, obviamente tenía una relación con la disminución de la fertilidad de un 20 a un 25% de los hatos ganaderos. Bueno, ¿cuál es la prevalencia de la translocación robertsoniana 1-29 en las diferentes razas de bovinos? En los estudios realizados en Europa, hago énfasis en Europa porque realmente es en Europa en donde más se han realizado estos estudios, se ha encontrado una frecuencia de la alteración cromosómica en un 20% de los animales, de los miembros de los hatos ganaderos en Europa. En América no se han desarrollado estas investigaciones como en Europa, por lo tanto no tenemos datos de lo que ha pasado en los hatos de Latinoamérica. ¿Cómo afecta la translocación robertsoniana 1-29 la fertilidad en bovinos? Bueno, la condición se puede presentar en toros y en vacas, pero los estudios han hecho sobre toros, porque el toro cubre muchas vacas, y entonces es prácticamente el que transmite la translocación, y las hijas de esos toros que presentan la translocación en condición heterocigota tienen una disminución de la fertilidad en un 20%. Es decir, la afectación es directamente con la reproducción. Pero si está presente en vacas, entonces se puede presentar una condición homocigota que es mucho más grave. ¿Qué medidas se pueden tomar para manejar la translocación robertsoniana 1-29 en programas de reproducción bovina? Bueno, en Europa, que la mayoría de los hatos utilizan toros probados, porque en todos los países de Europa y Estados Unidos hay programas nacionales de mejoramiento genético. Son toros que está demostrado que transmiten características de importancia económica, que tienen una alta o media heredabilidad.
pero además de eso, todos los toros son sometidos a un estudio de cariotipo para ver si presentan esta translocación. Y los toros que presenten esta translocación, así sean toros que tienen alta variabilidad para alguna característica de importancia económica, son descartados como para su uso en reproducción. Durante la gestación puede verse el feto afectado por la translocación robertsoniana. No, señor. Esta condición no tiene nada que ver con la formación del feto ni con ningún problema congénito. Netamente tiene que ver con la expresión de la fertilidad, la efectividad en la fertilización del toro en la estación de monta. Animales, el toro puede ser un 20% o un 25% menos efectivo en la fertilidad, y también que puede transmitir la condición a las vacas, aumentando la probabilidad de que hijos de esas vacas que se han seleccionado para reproducción puedan presentar la condición y puedan entonces seguir perpetuando esa limitación de la fertilidad en un hato. Pero debo decirles algo, que hay una condición contradictoria en razas criollas colombianas. Cuando se hizo un estudio citogenético de la raza Romo sinuano, se encontró que tenían una alta frecuencia de la translocación robertsoniana 1.29, y paradójicamente la raza Romo sinuana es una de las razas más fértiles del mundo. Entonces, habría que hacer estudios complementarios en la población de vacas y toros Romo sinuanos para ver realmente qué es lo que está sucediendo, porque puede ser que los animales que se estudiaron sí tenían problemas de su fertilidad, pero los estudios fueron muy escasos, muy esporádicos, y entonces no podemos decir nada categóricamente. También debo decirles que en los últimos años este es un tema que ha perdido cierta relevancia. Ya no hay tantos estudios, pero sí se siguen haciendo los cariotipos en los toros que se usan para reproducción en Europa, y es una práctica muy exigente en caballos. En caballos es prácticamente un protocolo ineludible que todos los criadores deben presentar para que el animal sea usado en la reproducción. ¿Existen diferencias en el impacto de la translocación robertsoniana 1.29 en la fertilidad entre toros y vacas? ¿Cuáles serían estas? Bueno, la mayoría de los estudios siempre se hicieron sobre toros y no sobre vacas. Realmente, en la literatura que yo consulté en el momento que hice la revisión bibliográfica, no se reportaron estudios en vacas, sino en toros. Pero sí sabemos que si la condición se presenta en toros y está presente en vacas, puede darse una translocación robertsoniana completa, es decir, no solamente en uno de los pares homólogos, sino en los dos. Y uno supondría que en esa condición tendría una mayor afectación, no solamente en la reproducción, sino en otros aspectos metabólicos, por ejemplo. Aparte de, como nos habló ahorita, que se presenta también en equinos, ¿en qué otras especies podemos ver que se presente la translocación robertsoniana? Bueno, hay una condición para que se pueda presentar la translocación robertsoniana, es que los cromosomas sean telocéntricos o acrocéntricos, es decir, que los brazos cortos sean casi imperceptibles. Eso es lo que favorece que se puedan adherir a un cromosoma pequeño, se pueda adherir a un cromosoma grande. Prácticamente, entonces dependemos mucho de la nomenclatura de cada especie. Por lo menos les puedo decir que en bovinos se ve más frecuente porque todos los cromosomas son acrocéntricos, desde el más grande hasta el más pequeño, del 1 hasta el número 29, porque los bovinos tienen 29 pares de cromosomas autosómicos
más el par sexual serían entonces 30 pares, o sea 60 cromosomas.